Hola, cordial saludo y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Agradecidos por su tiempo. El día de hoy vamos a conversar un tema muy apasionante dentro del comercio internacional, como lo son las zonas francas. Hablar de zonas francas es hablar de exportaciones, y hablar de exportaciones en gran parte es hablar de zonas francas. Ya veremos por qué. Mi nombre es Héctor Angulo, soy el CEO de Logistic Projects en Panamá. Soy licenciado en aduanas y comercio exterior con más de 27 años de experiencia, y hoy vamos a tocar el tema específicamente zonas francas en Venezuela. Vamos a hacer una introducción dentro del contexto global, hablar de algunas generalidades de las zonas francas, y en este sentido vamos a comenzar diciendo qué tiempo tienen las zonas francas existiendo. Es un sistema que está aprobado en 147 países y ya tiene varias décadas. Alrededor del mundo hay cerca de 5.000 y tanto de zonas francas. Inclusive la UNCTAD, en su informe del 2019, indica que hay zonas económicas especiales mejor conocidas como las zonas francas básicas. ¿Okay? Es un concepto que ha venido evolucionando, que se ha venido adaptando a todo el desarrollo tecnológico, a las nuevas estructuras económicas globales, y se mantiene siempre en algunos mitos, sobre todo en países como el nuestro, donde no se han activado. ¿Okay? Se dice que las zonas francas son solamente para transnacionales, cosa que no es así, porque tenemos un ejemplo muy cercano, valga la redundancia, como por ejemplo Colombia, donde hay más de casi 120 zonas francas, y la mayoría de las empresas usuarias son empresas colombianas, ¿okay? Desde medianas hasta grandes empresas. En este sentido vamos a hacer un análisis por nuestra legislación nacional con relación al tema. El tema es apasionante porque hoy día ya se habla de zonas francas 4.0, ¿okay? Se habla de zonas francas con procedimientos de altos estándares de seguridad y altos estándares de sostenibilidad. Sabemos que esos son temas pues que en el presente y en el futuro cercano son recurrentes y son parte de los requisitos para poder avanzar en todo el contexto internacional. Bien, dentro de este contexto se dicen muchas cosas de la zona franca porque son un sistema bien amplio, son bien versátiles. ¿Okay? Las zonas francas son activos logísticos, así como un puerto o un aeropuerto o almacenes, parques industriales son activos logísticos. Las zonas francas constituyen también un activo logístico, son un ecosistema de negocios donde la tendencia en los últimos años es a fortalecer el encadenamiento productivo. Es decir, que dentro de una zona franca puede estar el eslabón siguiente a su producción o el eslabón que antecede a su producción, donde puede estar su proveedor dentro de la misma zona franca o puede estar su cliente, dependiendo la cadena de valor que se esté haciendo. Esto evidentemente fortalece la competitividad dentro de una estructura o una estrategia, que son parte de la exportación. Para hacer una estrategia de exportación hay que tener una estrategia de zonas francas, porque te va a ser más competitivo. Más adelante lo vemos por qué. Las zonas francas también vienen a ser mantienen un principio de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando las mercancías estén allí, no están sujetas al pago de derechos o tributos aduaneros, porque no se han causado, salvo a menos que salgan de estas zonas especiales debidamente delimitadas físicamente. Entonces, en este sentido, vamos a ver un concepto, el cual hicimos a modo propio, de manera general, para después entrar en los detalles de la legislación venezolana de acuerdo a este tema de zona franca. Ok, entonces aquí tenemos que las zonas francas, desde nuestro punto de vista, son zonas delimitadas geográficamente, conformadas por sistemas que integran estrategias en los procesos logísticos con regímenes aduaneros especiales y beneficios tributarios, con el objetivo de promover inversiones y facilitar la producción nacional, orientada a las exportaciones de los bienes y servicios, generando competitividad
y presencia en los mercados internacionales. Desde este punto de vista quisimos englobar varias tendencias de lo que es hoy día la zona franca. Esto a nivel básico, digámoslo de una manera sencilla, ¿no? Para un poco entender lo que es la zona franca. Bueno, aquí podemos ver la definición que tiene la propia ley como concepto de zonas francas. Se entenderá por zona franca el área de terreno que esté físicamente delimitado, sujeta a un régimen fiscal especial establecido en la presente ley, en la cual personas jurídicas autorizadas para instalarse a los efectos de la presente ley se dediquen a la producción y comercialización de bienes para la exportación, así como la prestación de servicios vinculados al comercio internacional. Bueno, fíjense lo interesante del concepto que ya la ley nos introduce a los tres tipos de zonas francas que existen, según en su propio cuerpo, que son las zonas francas industriales, las zonas francas comerciales y las zonas francas de servicios. Las industriales son aquellas donde hay procesos, valga la redundancia, industriales de fabricación, de manufactura, de procesamiento, donde se reciben materias primas o partes o piezas, son ensambladas o procesadas y exportan un producto diferente. Ese concepto está bien definido en la ley. Las zonas francas de servicios son aquellas que están orientadas a servicios al comercio internacional. Llámese servicios logísticos, hoy día también tenemos servicios como data center, y las zonas francas comerciales, donde ingresan mercancías, bien sea del extranjero o inclusive de origen nacional, orientadas a la exportación, que no sufran ningún proceso de transformación. Esas son las comerciales. Entonces digamos que es un concepto bastante amplio y bastante novedoso, si se quiere, para la época, hace 33 años. También podemos ver en esta lámina los distintos tipos de zonas francas según su actividad económica. Hay zonas francas tecnológicas, agrícolas, de licores, de salud, de tecnología, pesqueras. Fíjense un ejemplo, la zona franca de Urabá en Colombia. Es una zona franca de salud donde inicialmente se construyó una clínica y todos los insumos que fueron importados, no solamente los equipos médicos, sino de construcción para la elaboración de esa estructura, están exentos de todos los aranceles e impuestos nacionales como el IVA también. Y los médicos que trabajan dentro de estas instalaciones pues no pagan impuestos sobre la renta. Y alrededor de esta zona franca, o dentro, perdón, de la zona franca, alrededor del edificio de salud, existen varios almacenes donde se procesan muchos insumos consumibles para el sector salud. Guantes, mascarillas, uniformes. Entonces véanse que es un ecosistema que se complementa y a la vez da un servicio a la comunidad. De verdad que en Colombia hay bastante variedad en cuanto a ese tema. Hay zonas francas incluso que están en edificios, en uno o dos pisos de unos edificios, no necesariamente tiene que ser una extensión tan grande. Son zonas francas de servicio, obviamente. Entonces el concepto se estira bastante, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante y lo atractivo que puede dar para la creatividad y desarrollo de zonas francas. Ahora bien, nuestra legislación también contempla de la administración y de la organización de las zonas francas. Y este es un tema que cuando lo exponemos en cámaras de comercio o empresas privadas en Venezuela desconocen que pueden haber zonas francas privadas, zonas francas públicas y zonas francas mixtas. Entonces esto es, digamos, un concepto bien interesante porque ciertamente todas van a ser autorizadas por el Estado. Pero supongamos, hay zonas francas mixtas donde el Estado coloca el área de terreno, el espacio físico, y el sector privado pues instala sus almacenes, sus maquinarias, sus procesos productivos. Entonces, todo lo que se utilice para crear este tipo de estructuras va a estar exento de aranceles, de tasa de aduanas y de IVA. Eso es bastante significativo, dado que el IVA en Venezuela es el 16%, la tasa de aduanas es el 1%, y los aranceles varían entre 5, 10, 15 o 20 o más, dependiendo el tipo de mercancía. Entonces ya por allí vemos, vislumbramos uno de los beneficios
que vamos a, a desarrollar más adelante en cuanto a instalarse en zonas francas. Entonces, las zonas francas también, su organización de empresas depende, de una empresa promotora, de una empresa administradora y de los usuarios. Parte del know-how del negocio de zona franca es la parte inmobiliaria. ¿Okay? Entonces hay una parte donde se promueve un proyecto con una ubicación estratégica, preferiblemente cerca o muy cerca de un puerto o un aeropuerto. Entonces ahí entra la empresa promotora. La empresa administradora es la que va a la redundancia, a administrar a los usuarios, que es el otro tipo de empresa. El usuario final es ya el fabricante, el que tiene la empresa de servicio, el que tiene la empresa de comercialización, el que se instala. Nuestra legislación y nuestro reglamento del 2003 pues también prevé todos los requisitos para cada una de las empresas y para cada uno de los tipos de zonas francas que están previstas en esta legislación. Ok, ¿qué actividades se pueden realizar dentro de la zona franca? El artículo 13 de la ley es bastante claro y aquí queremos hacer un especial énfasis. Porque fíjense, dentro de la zona franca, sin menoscabo de la aplicación de la legislación laboral venezolana, se podrán realizar las siguientes actividades. Literal A. Construir edificaciones destinadas a oficinas, salones, archivos, bibliotecas, muestrarios, fábricas, talleres, depósitos, exposiciones y otros semejantes. Es decir, que todo esto se puede construir dentro de una zona franca con los beneficios anteriormente señalados. También se puede acondicionar espacios descubiertos para el depósito de determinados productos y para el rumaje temporal de accesorios de navegación y transporte. Las zonas francas también tienen una ubicación estratégica como parte de mantenimiento y de reparaciones a estructuras navales. El literal C nos dice realizar procesos de envase, desenvase, reenvase, empaque, desempaque y repaque, etiquetado, refinación, purificación, mezcla, hidratación, clasificación, separación, selección, marcaje, combinación, reparación, rehabilitación, ensamblaje, transformación, confección, procesamiento, manufactura, industrialización y en general cualquier otro tipo de procesamiento. Este literal C de verdad que nos deja muy claro todo lo que se puede hacer en cuanto a procesos. ¿Okay? El literal D dice realizar actos de exhibición, muestreo, mercadeo, degustación, experimentación, comercialización, servicios y otras semejantes, así como ferias y exposiciones relacionadas con la actividad de la zona franca. Y el literal E nos comenta que operar cualquier régimen de depósito o almacenes aduaneros de conformidad con lo previsto en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Es decir, que dentro de la zona franca pueden haber depósitos temporales, depósitos aduaneros in bond. Hay un artículo que lo dice muy claramente que todos los regímenes aduaneros especiales de nuestra legislación, nuestra mayor ley, la LOA, la Ley Orgánica de Aduanas, y sus reglamentos pueden operar dentro de la zona franca. Y el F dice las demás que sean legalmente autorizadas dentro del área de zona franca. No se podrán edificar residencias particulares ni realizar operaciones de venta al detalle. Es importante esto porque aquí deja muy claro lo que es una zona franca y una zona libre. ¿Okay? Una zona libre es como por ejemplo el estado Nueva Esparta, donde se comercializan bienes y puedes ir a comprar de manera personal, ¿okay? Bien sea un televisor, por poner un ejemplo. Pero ya cuando es industrial, una zona franca, ya es para exportaciones o importaciones industriales, no al de tal, sino al mayor. Entonces quise hacer especial énfasis en este artículo 13 que dice todas las actividades que se pueden realizar dentro de la zona franca. De verdad que está bien completa. Ok, beneficios de estar en las zonas francas. Aquí entramos en el área, digamos, medular, desde mi punto de vista, porque eres más competitivo al instalarte en una zona franca. Entonces, los beneficios que esta ley y este reglamento nos brindan.
Dice que no se causan derechos arancelarios. Eso es importante porque los impuestos de importación no gozan, digamos, no están, no gozan de una exoneración, es decir, de una decisión de un ente, sino que ya por ley están exentos. Y lo importante, en comparación con otros regímenes especiales, es que el tiempo de permanencia de estas mercancías dentro de la zona franca, mercancías o bienes, son indefinidos, no tienen un tiempo como por ejemplo el régimen legal almacén Inbón. Tampoco se causa el IVA, que es de un 16%. Sabemos que en las importaciones el IVA se calcula sobre el valor CIF más el arancel respectivo, más la tasa que es el 1%, y a eso es que se le va a aplicar el 16%. Entonces imagínense que usted importe maquinarias y todo esto para montar una línea de producción y se ahorre tanto el arancel como el IVA, así como por supuesto la tasa por servicio de aduanas. Esto hace que en términos económicos puedas tener una estructura bastante interesante en términos para la competencia. Estás exento de impuestos sobre la renta, es decir, de un 35% a un 0%. Si lo comparamos con Colombia, en algunas zonas francas pagan el 20%, otras un poco más, otras un poco menos, pero en nuestra legislación está prevista un 0% de impuestos sobre la renta. Eso es otro gran beneficio si sumamos entre porcentajes. Entre las restricciones arancelarias y pararancelarias que están en nuestro artículo 21 del arancel de aduana, se encuentran unas excepciones, por supuesto, las que son de carácter sanitario o zoosanitario. En ese sentido, sí debe aplicarse antes de ingresar a la zona franca. Y también lo referente a los reintegros o estímulos a los exportadores, conocido como el drawback. Si usted importa una mercancía y paga sus impuestos o tributos aduaneros y después la va a exportar, le pueden reintegrar esos conceptos por tributos aduaneros. Digamos que ese tipo de exportaciones no obedecen a algo planificado, porque si lo vas a exportar no deberías nacionalizar. Para eso hay otros regímenes como la admisión temporal u otros. Pero como como el comercio internacional es tan amplio en cada sector, en cada producto, en cada esquema de producción, entonces todavía te lo permite, ¿ves? Puedes ingresar. Es importante resaltar que si estás dentro de una zona franca y vas a adquirir bienes o servicios nacionales, no se causa el IVA local, porque es como al paralelo de una exportación o la simulación de una exportación. La exportación de Venezuela no causa ningún tipo de tributo. Entonces, en ese sentido, si a los números vamos, aquí comienza parte de los beneficios que ofrece la zona franca, por los cuales, repetimos, en 147 países se han utilizado como una estrategia. Fíjense, China en el año 73 llegaba a 7 zonas francas. Hoy día China tiene más de la mitad de las zonas francas del mundo, por eso es la economía con mayor exportación, pasa de 2.500. Entonces es interesante el concepto. Vamos ya a entrar en los análisis de la aplicación hoy 2025 en Venezuela. ¿Cuáles son nuestras consideraciones que debemos tomar en cuenta? Ok, quería hacer un énfasis en esta lámina que dice el proceso de integración, las formas, es decir, la secuencia. Fíjese que a lo interno y de número 1 están las zonas francas, donde vamos a fortalecer un sector exportador con todos los beneficios que puedan tener para poder ser competitivo. Después pasa el número 2, que es la integración fronteriza, que valga la redundancia, está integrada por 2 países. Después vienen las preferencias aduaneras, preferencias arancelarias. Después vienen las zonas de libre comercio, la unión aduanera y el mercado común. Tenemos ejemplo en esta región, Mercosur. Pero fíjense la importancia y el énfasis de que el paso número 1 son las francas. ¿Okay? A lo interno debemos fortalecer el sector privado exportador para poder después seguir avanzando en las siguientes etapas de la integración. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los involucrados para poder desarrollarlo. El hecho de que tuvimos la experiencia de Paraguaná no quiere decir que podemos corregir y aprender de experiencias anteriores para poder impulsar nuestro sector exportador. Entonces podemos analizar los múltiples beneficios que
que ofrecen las zonas francas, que pueden ir de la mano con las zonas económicas especiales que están actualmente en Venezuela, que son un concepto un poco más ampliado porque incluye sectores como el sector turismo. Las zonas francas son para procesos más industriales de fabricación. Y fíjense, los beneficios: exento de impuestos sobre la renta, tributos de importación. Si se instalan cerca de nuestros principales puertos, La Guaira, Puerto Cabello, Guanta, Maracaibo, eso crea unos costos logísticos muy bajos y también hacen tiempos más dinámicos. Y adicionalmente, que estamos en un país donde las materias primas, como decían por allí, que tenemos la tabla periódica, eso es un valor agregado importantísimo, como lo señalamos anteriormente, porque el hecho de no ser importada es un valor agregado en toda la cadena. Pensamos que pueden coexistir perfectamente, como le decía, con las zonas económicas especiales, porque no todo el país puede ser zona económica especial, pero sí en todo el país pueden haber zonas francas. En Maracaibo, en Barquisimeto, en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Guatire, en todos estos ejes del oriente del país, en Barcelona, en Puerto La Cruz, donde hay procesos industriales, se pueden organizar este mecanismo en una serie de zonas francas que sean para multiplicar y acrecentar nuestras exportaciones. Las zonas francas pueden vender mercancía para nacionalizar en Venezuela, sí. Una vez que salen, si no son exportadas, las mercancías deben cumplir con su régimen legal de importación, su impuesto y sus tributos aduaneros y su permisología. Una empresa que es, digamos, de un régimen fiscal ordinario puede pasar a un régimen fiscal especial como la zona franca. No, esto tiene que ser una empresa nueva, con inversiones nuevas, ¿okay? Se pueden ingresar equipos usados, sí, pero la idea no es que está un régimen, digamos, ordinario pase a un régimen especial. Otra cosa, si la empresa que está en una zona franca no exporta, pues pierde, digamos, el derecho de estar en la misma, porque todos estos incentivos y beneficios que estamos comentando son precisamente para impulsar las exportaciones. Entonces, principalmente las exportaciones, pero también pueden vender a nivel local. Si dejan de exportar, no pueden estar dentro de la zona franca. En Colombia se ha utilizado de la doble manera y ha sido bien fructífera. De verdad que es una experiencia interesante. Bueno, y ya para cerrar, queríamos mencionar que en las legislaciones más recientes hay un concepto que se llama zonas francas permanentes, que son como las que tenemos en otra legislación, y hay una que se llama zonas francas permanentes especiales. En estas zonas francas permanentes especiales son uniempresariales, es decir, que tanto el promotor como el administrador y el usuario es una sola empresa. Supongamos que una empresa transnacional o una empresa nacional necesite instalar una planta en un sitio que tenga su estudio de factibilidad económica aprobado, más todos los recaudos que exige la ley. En un sitio puede ser uniempresarial. Esa parte deberíamos agregarla a nuestra legislación actual, porque ya que en Colombia la gran mayoría son zonas francas permanentes especiales, al igual que en la República Dominicana. Empresas venezolanas que estén operando en zonas francas y son casos de éxito, por lo menos aquí en Panamá tenemos 3 de ellas, entre otras, pero las principales son Ron Diplomático, Ron Santa Teresa y Jugos Natural, que son empresas de nuestra tierra que se han instalado en estos regímenes aduaneros especiales y desde acá han tenido la facilidad de poder exportar. En el caso del Ron Diplomático, más de 110 países, y van cerca por allí lo de Ron Santa Teresa, igual Jugos Natural, que es una estrategia que tiene relativamente poco tiempo, pero son procesos importantes. Y quería resaltar que la zona franca privada más grande de Panamá es de venezolanos, es Panapar Free Zone. Entonces, en ese sentido, fíjense que ya tenemos experiencias, tenemos legislación y tenemos algo que es lo que considero yo más importante, por qué debemos abrir zona franca en Venezuela. Tenemos la tabla periódica, como bien decimos, tenemos cualquier cantidad de materias primas, y eso es importante porque tenemos un valor agregado, que no tenemos que tener un flete de importación, sino que teniendo materias primas dentro del mismo territorio es propicio, digamos, esta estrategia de zonas francas
replantearla nuevamente en paralelo con las zonas económicas especiales. Son cosas que van de la mano, no colidan una con la otra, como les digo, y me parece bien interesante este desarrollo, ya que últimamente en Venezuela, me decía un cliente en estos días, está de moda exportar. Y le digo, no, lo que pasa es que ya estamos valorando que sí, hay productos venezolanos de muy buena calidad y hay que promoverlos. Entonces exportar es toda una estrategia. Un dato importante de las zonas francas es que las exportaciones a nivel global, es decir, que provienen de una zona franca, están al menos en un 30% del comercio mundial. Fíjense que esto es un dato muy interesante, porque da fe de que esto tiene que ser un proceso estratégico de planificación, no es un proceso de decretarlo y ya. No, o sea, eso no funciona así en el comercio internacional. El sector privado venezolano debe, digamos, en este sentido, prever y utilizar esta herramienta, que siempre que la conversamos en muchos sitios hay gente que la desconoce. Pero bueno, para eso estamos nosotros, tenemos la información, para eso estamos, para asesorarlos, para apoyarlos, tanto a nivel empresarial como a todos los niveles gubernamentales, para poder desarrollar esta estrategia. Contamos con la experiencia, los conocimientos y los recursos. Éxitos y agradecidos por su tiempo.